Inesperadamente para los sancionadores occidentales, especialmente para Estados Unidos y Europa, la economía rusa no se ha desplomado como ellos habían previsto que ocurriría al bloquear y sancionar a Rusia como nunca se había sancionado y bloqueado a ningún país. Hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmaba con total seguridad, como quien afirma que el agua se evapora a los 100 grados Celsius, que necesitabas 200 rublos para comprar $1, algo que era un fake news en toda regla, pues cuando lo dijo, el rublo estaba en unos 120 por cada dólar, que para ser sinceros no es una cifra buena. Pues en apenas unos días después de la invasión rusa a Ucrania, la divisa rusa perdió 2 veces su valor. Pasó de costar unos 75 rublos por dólar a unos 120 rublos por dólar. Sin embargo, esos calamitosos 120 rublos por cada dólar estaban muy lejos de los 200 que Biden afirmaba. Una fake news que ninguna red social se atrevía a censurar o bloquear. The totality of our economic sanctions and export controls are crushing the Russian economy. The ruble has lost, and now many of you know this in detail, lost more than half its value. You know what the value of a ruble is versus a dollar? You need 200 rubles to equal $1 today. 200. Pese a que cuando Biden dijo esto todo parecía indicar que los sueños del presidente estadounidense se harían realidad en cuestión de días, pues el rublo iba en caída libre, lo cierto es que ocurrió todo lo contrario contra todo pronóstico. Hoy en día el rublo se ha fortalecido y se encuentra a un nivel que no alcanzaba desde hace 4 años, exactamente desde febrero del 2018, 56 rublos por dólar y bajando. Para que se hagan una idea, la moneda rusa actualmente se encuentra en mejor posición que durante los 2 años de pandemia, cuando su precio rondaba los 73-75 rublos. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué se debe este fortalecimiento de la moneda rusa? Pues estimados amigos, la pregunta tiene una serie de impactantes respuestas. Para empezar, recordemos que luego de que la Unión Europea y la administración Biden prohibieran a Rusia importar dólares y euros en físico, en efectivo, las autoridades rusas, al ver que el rublo se depreciaba y que podía haber una fuga de capitales en divisas extranjeras, las autoridades rusas obligaron a las empresas exportadoras rusas a vender el 80% de las ganancias recibidas en dólares o euros en el transcurso de 3 días. Y a las personas físicas se les permitía sacar del país no más de $10,000 al mes. Con eso, las empresas ya no podían guardar sus dólares o euros porque estaban obligados a vender el 80% de las ganancias y recibir rublos. Y por otro lado, se frenó la fuga de capitales en dólares o euros por parte de las personas físicas, que para variar, llegó el día en que ya no encontraron más dólares y euros en los cajeros bancarios, porque los bancos no podían llevar dólares y euros en físico al país debido a las sanciones. Por otro lado, las sanciones y el bloqueo contra Rusia redujeron las importaciones a Rusia de toda una gama de productos alimentarios y tecnológicos. Importaciones que, como contaba en otro video, se pagan generalmente en dólares o euros. Entonces, si no se puede importar, no se puede gastar. Y por lo tanto, todas esas divisas extranjeras se quedan guardadas dentro de Rusia. Además, debido al hecho de que, como decía, los bancos ya no pueden llevar dólares y euros físicos al país, los rusos se vieron limitados en la compra de estas divisas. A estas alturas, los bancos no venden dólares o euros en efectivo. Se pueden comprar dólares o euros en uno que otro lugar, pero su precio es tan alto que para muchos no vale la pena. Comprar en línea puedes todo lo que quieras, pero ¿de qué sirve si no puedes obtenerlo en físico? Aunque vuelvo a subrayar que puedes sacarlo del país con transacciones bancarias a una cuenta en un banco extranjero, pero no más de $10,000 al mes. Y eso no es todo. Atentos a los siguientes trucos rusos para fortalecer su divisa. Tengamos en cuenta que debido a que las tarjetas Visa y Mastercard de los rusos ya no funcionan en el extranjero, los rusos no pueden viajar libremente y gastar su dinero en dólares o euros en otros países, pagando con sus tarjetas bancarias. Muchos rusos tienen dólares en el banco, pero como decía, no los pueden retirar en efectivo porque los bancos ya no pueden llevar dólares y euros físicos al país. Y al no funcionar Visa y Mastercard fuera de Rusia, los rusos tienen
tienen problemas para gastar esos ahorritos en otros países. Rusia tiene el sistema de pagos llamado Mir, que es como Visa y Mastercard, pero apenas funcionan en poco más de 10 países, Turquía incluida. Es por eso que los rusos están viajando a Turquía de turistas y de paso se gastan sus ahorros, debido a que ahí sí funcionan sus tarjetas bancarias con el sistema ruso de pagos Mir. Además, debido a que la Unión Europea podía congelar los euros que pagaba Rusia en bancos de Europa por la compra del gas ruso, Rusia decidió obligar a los europeos a pagarles por el gas en rublos, con lo que Europa ahora ya no puede congelar ese dinero, porque ese dinero ya no se queda en bancos europeos, sino que entra directamente a Rusia y en rublos. En resumen, obligar a las empresas rusas a vender el 80% de sus ganancias en dólares y euros, limitar la fuga de capitales a solo $10.000 al mes, gastar menos en importaciones más que nada debido a las sanciones y bloqueos, y ver aumentar las ganancias con la subida del precio de los hidrocarburos, es lo que básicamente ha ayudado a que el rublo se fortaleciera. Y hasta fuera declarada por Bloomberg, la agencia de noticias especializada en finanzas, como la mejor divisa en lo que va del 2022. Sin embargo, esa dependencia de la economía rusa del petróleo y el gas, que a su vez en estos tiempos de crisis fortalecen el rublo, al tiempo que los dólares y euros que se encuentran en el país no se gastan por las limitaciones de Occidente para que Rusia pueda importar libremente, todo ello puede llevar a la economía rusa a padecer lo que se conoce como el síndrome holandés, o mal holandés, o enfermedad neerlandesa, advierte el profesor ruso Denis Domashenko, subrayando que si el rublo sigue fortaleciéndose, los precios en Rusia de toda una gama de bienes y servicios pronto podrían subir a las nubes. ¿Quieren saber qué es esto del síndrome holandés? Pues ahora se los explico. El síndrome holandés o mal holandés o enfermedad neerlandesa se da cuando la moneda nacional de un país se fortalece debido al rápido crecimiento de las exportaciones de bienes o servicios de una industria dominante, que en el caso de Rusia la industria dominante es la del petróleo y el gas. La enfermedad holandesa conduce al hecho de que al principio la entrada de divisas por la venta de sus productos dominantes reduce la inflación en el país, pero al mismo tiempo frena el desarrollo de otras industrias y obstaculiza el crecimiento económico, que a la larga produce un aumento de precios en el país. Atentos a la impactante debacle económica en Países Bajos que explica esto del síndrome holandés. No se vayan, que es aquí donde el video se pone bueno. El concepto del síndrome holandés apareció en un artículo de la revista británica The Economist de 1977, que describía las consecuencias de los grandes ingresos en divisas en los Países Bajos luego del descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en el norte del país a principios de la década de 1950. El fuerte aumento de las exportaciones de gas aumentó el nivel de ingresos de la población holandesa debido al fortalecimiento del florín holandés, su moneda oficial hasta que introdujeron el euro en el 2002, lo que a su vez aumentó la demanda de bienes importados. Como resultado, la industria nacional que no estaba relacionada con la venta de gas se hundió fuertemente por la incapacidad de competir con los fabricantes extranjeros y la falta de financiamiento, porque el país invertía en la exploración de nuevos yacimientos de gas que tantos ingresos les estaban dando. Al caer las otras industrias, la tasa de desempleo en el país aumentó en el tiempo, el potencial económico disminuyó y la moneda nacional finalmente se debilitó. Es por eso que en la actualidad Países Bajos, Holanda para los amigos, compran hidrocarburos, aunque hasta la década de 1990 eran uno de los mayores exportadores de gas en toda Europa. En pocas palabras, los holandeses decidieron rescatar sus industrias de alto valor agregado y dejaron el negocio negro de las materias primas a los países menos desarrollados. Y vemos que el plan no les ha salido mal. Por eso, los mexicanos, bolivianos, argentinos y otros no deberían enorgullecerse de tener, por ejemplo, litio hasta el pescuezo, sino que más bien deberían preocuparse por desarrollar las industrias que necesiten el litio en lugar de simplemente exportar esa materia prima.
El síndrome holandés ha sido utilizado para explicar los efectos de crisis variadas producidas a lo largo de la historia, como el caso de Venezuela, que vio aumentar los ingresos derivados de los altos precios del petróleo desde la década de 1970. Pero eso ya es análisis para otro video. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, espero que les haya quedado más o menos claro eso del síndrome holandés, un mal que algunos expertos creen que Rusia pronto podría padecer, al estar fortaleciendo el rublo con la venta de sus hidrocarburos que han subido de precio, y siguen subiendo. En marzo del 2022, el rublo alcanzó su punto más bajo cuando cada dólar llegó a costar 126 rublos y el euro costaba 135 rublos. Sin embargo, en pocas semanas el rublo recuperó por completo la caída, alcanzando este 25 de mayo el nivel mínimo en 4 años, 56 rublos por un dólar, que es casi 4 veces menos de los 200 que Biden afirmaba. Tras el fortalecimiento del rublo, la inflación comenzó a disminuir en Rusia. Según los últimos datos oficiales, los precios en Rusia aumentaron un 0,05% en la semana del 7 al 13 de mayo, que es 44 veces menos que la primera semana de las sanciones. Pero seamos sinceros, es un dato engañoso. Lo noticioso sería que si el rublo se ha fortalecido, los precios hubiesen bajado, pero eso no ha ocurrido. El rublo es fuerte, pero los precios siguen siendo altos. Aunque eso tiene una explicación. En estos momentos hay escasez de toda una gama de productos alimentarios y tecnológicos, por lo que los suministros se han vuelto más caros y la logística para importar esos productos también han subido de precio debido, repito, a las sanciones y bloqueos contra Rusia. Como explicaba antes, el fortalecimiento del rublo se ve facilitado por la entrada de divisas por la venta de hidrocarburos. Los precios del petróleo, el principal producto de exportación de Rusia, continúan siendo altos. Sin embargo, el efecto desinflacionario en Rusia gracias al fortalecimiento del rublo no durará mucho, señalan los analistas. Según el profesor de economía Denis Domashenko, debido al fortalecimiento del rublo, la economía rusa se está volviendo menos competitiva en el mundo. Esto sucede porque los bienes producidos por diversas industrias que no sean relacionadas con el petróleo y gas se vuelven muy caros para aquellos países que están dispuestos a comprarlos en Rusia. Supongamos que X producto ruso costaba 75 rublos hasta antes de la invasión. Los compradores extranjeros pagaban por él $1. Luego, cuando el rublo se depreció, este mismo producto les costaba 70-80 centavos de dólar. Pero ahora que el rublo se fortaleció, este producto les cuesta 1,20-1,30 dólares. Es decir, con el rublo fuerte los compradores extranjeros deben pagar más por los productos rusos. Los sectores exportadores rusos que más están sufriendo son los relacionados con la alta tecnología, incluidas las armas, que dependen de componentes extranjeros como semiconductores, que en estos momentos escasean y además están muy caros. Un tipo de cambio fijo del rublo en lugar de uno flotante podría ayudar a mantener un equilibrio entre frenar la inflación dentro del país y el crecimiento económico, argumentan algunos economistas rusos. Recordando que la contención manual del tipo de cambio del yuan ayudó a China a librarse de la enfermedad holandesa, y China logró competir con los gigantes tecnológicos estadounidenses y atraer para el país gran parte de la producción mundial. Por otro lado, la mano de obra, la compra de inmuebles y los servicios comunales en China son más baratos con un alto tipo de cambio del dólar frente al yuan. Bolivia puede que no sea un ejemplo de milagro económico, pues ahí todavía hay mucha desigualdad. Sin embargo, es un ejemplo en lo que respecta a la inflación, pues ni siquiera durante las últimas grandes crisis económicas mundiales, en este país padecen de una brusca subida de precios, algo que se debe básicamente a que Bolivia tiene un tipo de cambio fijo. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Lo que muchos economistas rusos quieren decir es que un tipo de cambio fijo o controlado, como lo hace China o Bolivia, curará al rublo de la volatilidad que ahora mismo está asustando a los inversores. Los hechos que demuestran que la economía rusa tiene signos de la enfermedad holandesa son el fortalecimiento del rublo y el debilitamiento de la competitividad.
Y esto se suma otro mal, el aislamiento financiero que Occidente impuso a Rusia como medida de castigo por la invasión de Ucrania. Si bien en teoría parece bueno que los rusos están gastando menos en la importación de bienes y servicios desde el extranjero, lo cierto es que paradójicamente el principal riesgo para la economía rusa está asociado a esa reducción de las importaciones, que es fundamental para el funcionamiento de la industria nacional rusa. Las autoridades rusas estiman que para finales del 2022 las importaciones a Rusia disminuirán en un 27% en comparación con el 2021, debido a la logística limitada hacia Rusia como parte de las sanciones y bloqueos occidentales. La disminución en las importaciones también se debe a la contracción de la demanda interna, motivada por los altos precios actuales. Si finalmente Rusia llega a sufrir el mal holandés como lo sufrió Países Bajos hace unas pocas décadas, o si finalmente la divisa rusa cae tan bajo como el bolívar, solo el tiempo lo dirá. Rusia aún está a tiempo de tomar medidas para evitar una catástrofe económica. Recordemos que Rusia se anexionó Crimea a principios del 2014 y no fue hasta finales de ese año que el rublo se fue en caída libre como parte de una serie de sanciones occidentales. El escenario para malestar de los rusos puede ser el mismo para finales de este año si es que Moscú no toma medidas para evitar que el sueño de Biden se haga realidad. Todo puede pasar, estimados amigos. La economía rusa puede caer a los infiernos o por el contrario salir fuerte y competitiva. ¿Y ustedes qué creen? ¿La relativa estabilidad económica actual en Rusia es un espejismo y en unos meses veremos una economía rusa por los suelos? ¿O los índices económicos como un rublo fuerte es la realidad para un país que después de este conflicto saldrá más competitivo? Yo tengo mi opinión, pero prefiero escucharla de ustedes.